Si alguien tiene notas, que algunos toman notas, este sermón se llama El Señor es uno. Y el texto empieza en Marcos 12, 28 y dice así: uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús les había contestado, le preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Pareciera que este hombre no tiene mal corazón como los saduceos que vimos el año pasado. La semana pasada. ¿Cuál es el más importante? El más importante es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. O sea, con todo. El segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Bien dicho, maestro, respondió el hombre. Como diciendo a Jesús: bien, Jesús. Tiene razón al decir que Dios es uno solo y que no hay otro fuera de Él. Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más importante que los holocaustos y los sacrificios. Al ver Jesús que había respondido con inteligencia, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y desde entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Oremos. Señor, gracias por poder estar aquí juntos. Gracias por tu palabra, Señor. El otro día estaba hablando con mi mamá, Señor, que es historiadora, y hablábamos de que cuando la imprenta se extendió, la gente pudo tener sus Biblias en sus manos. Que ya las misas, los sacerdotes no las daban dándole la espalda a la gente y en latín, sino que la palabra de Dios era escuchada y la palabra de Dios era transmitida y la palabra de Dios la podía tener cada persona. Algunos de nosotros no sabemos nada de esto, algunos sabemos un poquito, pero es tan especial, tan poderoso poder estudiar tu palabra, escudriñarla y verla con nuestros ojos, y devolvernos a nuestras casas a ver si lo que se dice aquí está bien, sino para corregirlo, Señor. Te pedimos que hoy esta enseñanza llegue a lo más profundo de nuestro corazón, nos anime al amor y a las buenas obras. En el nombre de Jesús oramos, amén. Yo no sé cuántos de ustedes tienen niños, o cuántos de ustedes recuerdan cuando sus hijos eran bien pequeñitos, pero como cuando uno hacía un trayecto largo, cuando uno iba, por lo menos en caso de gente que creció aquí en Costa Rica, si uno tenía el privilegio de ir a Guanacaste o iba a Punta Arenas cuando se duraba más o algo así, cuando uno tiene niños, bueno, de hecho mi hija lo pide y solo duramos 12 minutos desde la casa a la escuela, pero la gente, a los chiquillos les gusta jugar juegos de adivinanzas y cosas así. Entonces sí, si podrías ir a cualquier lugar del mundo, ¿a dónde irías? ¿Cuál es la comida que más te gusta y cuál es la que te da ñáñaras? ¿Cuál es el deporte más chiva o en cuál deporte querés ser profesional? Ahora todos los chiquillos quieren ser profesionales en fútbol y todos los papás quieren que sean profesionales en fútbol para dejar de trabajar.
Si se pudiera ir a cualquier lugar del mundo, ¿a dónde irías? Y a mí me gustan estos juegos. ¿Saben por qué me gustan? Porque estos juegos, la respuesta a estas preguntas son directas, definidas y tajantes. ¿Cuál es la comida que más te gusta? La carne. ¿Cuál país querés ir a visitar? Croacia. Entonces no hay como nubes o no hay como alguna equivocación o algo que imaginarse. Simplemente la respuesta es radical y tajante. Y el texto de hoy, como lo vimos, tiene una pregunta: ¿cuál es el mandamiento más importante? Y la respuesta es directa, es tajante y es definida. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Amar a Dios. Y hay un segundo que es amar al prójimo. Quiero que veamos de dónde sale esta respuesta que le está dando Jesús a este hombre en el templo. Porque no es de los labios de Jesús que sale por primera vez. Jesús la trae del Antiguo Testamento. Es Deuteronomio 6, del 4 al 5. Dice así: escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hay solo una respuesta y esto no es parte de la respuesta, es un poquito parte de la respuesta, pero lo quiero poner ahí para que veamos como el flow, como se está desarrollando ese capítulo de Deuteronomio. Vean lo que dice Deuteronomio 6:13. Deuteronomio 6:13 sigue hablando un poquito de esto y dice: teme al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él. Sigue hablando de un solo Dios, sírvele solo a Él y jura solo en su nombre. Entonces está claro, ¿verdad? Deuteronomio está hablando de un Dios, de servirle solo a ese Dios y temerle solo a ese Dios. Entonces, si nos vamos a nuestro texto, en el versículo 28, dice: uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo, probablemente a Jesús, no sé si con sus discípulos o con los maestros de la ley. Y dice que al ver lo bien que Jesús les había contestado, le preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Es lindísimo ver que dice: al ver lo bien que Jesús le había contestado, porque en el Nuevo Testamento, inclusive en el Sermón del Monte, dice que la gente se impresionaba con la autoridad y lo bien que hablaba este hombre. Entonces le preguntan eso y el versículo 29 es la respuesta de Jesús. El más importante es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Eso es tal vez lo que nos tenemos que llevar a la casa, y lo acabamos de leer en Deuteronomio 6 y 13. El único Señor, contestó Jesús. Esto la Biblia lo llama, o el Antiguo Testamento llama a esta respuesta: oye, oh Israel, el Señor es el único Dios, el Shema. El Shema es una oración que se hacía 2 veces al día, que hacían los israelitas, y ellos al principio siempre decían esto: oye, oh Israel, el Señor es uno. ¿Verdad? Yo me imagino que retumbaba
todo el terreno, todo Israel, todo el lugar, los lugares físicos alrededor, ¿verdad? Todo el mundo decía, oye, oh Israel, el Señor es uno. Y entonces me puse a pensar como qué ejemplo puedo dar de algo parecido. Y no sé si ustedes recuerdan, yo no sé si es que yo ya no veo casi nunca Canal 7 a menos de que, o Canal 6, a menos de que haya partidos de fútbol o algo así, pero ¿se acuerdan que de vez en cuando hay cadenas de televisión? Hay cadenas de televisión. Todos los canales se paran y usualmente, casi siempre es el presidente de la República el que habla en el espacio de la cadena de televisión. Entonces, imagínense a nuestro presidente muy bien vestido diciendo, oye, Costa Rica. Yo creo que si uno está en la cocina y la tele está encendida, o si uno está en algún lugar, restaurante comiendo y dice, oye Costa Rica, todo mundo pone atención porque viene una noticia grande, porque hay un llamamiento a escuchar. Y esto es lo que los israelitas, esto era lo que Dios quería que ellos hicieran. Que pusieran mucha atención antes de orar, antes de acercarse a Él. Por eso era, oye, oh Israel, el Dios es uno. Y después oraban. Recordar y recordar esto. Ellos ponían mucha atención al Shema. Y es importante y creo que mucho de lo que voy a compartir con ustedes se trata de esto, de que Jehová, y utilizo la palabra Jehová porque esa era la palabra que se utilizaba en el Antiguo Testamento para Dios, de que Jehová era uno, era el único Dios. Es como un énfasis en el monoteísmo. En aquellos tiempos y por muchos tiempos la gente era politeísta y creía en un montón de dioses, en un montón de cosas raras, en un montón de muñecos. Eso ha seguido sucediendo hasta el 2024, lastimosamente. Entonces Dios quiere que su pueblo diga, oh Israel, Dios es uno, recuérdenlo siempre, no hay nadie como Él, solo existe un Dios, el Dios nuestro es Jehová y no hay ningún otro. El Dios de Casa 242 se llama Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo que son uno y no hay otro. No hay nadie como Él. Vean lo que dice Deuteronomio 4:28. Allí ustedes adorarán a dioses de madera y de piedra, hechos por seres humanos. Dioses que no pueden ver, dioses que no pueden oír, ni comer ni oler. Es más, hay personas que, gracias a Dios, yo nunca lo hice, porque muchas de las personas que han hecho esto es por una gran ignorancia. Y no estoy juzgando a nadie, pero hay personas que adoran cosas hechas por los hombres. Hay personas que adoran un pedazo de madera. Hay personas que adoran todo lo que ustedes imaginen. Cosas que no pueden ni hablar, cosas que ni se pueden mover, cosas que no tienen ningún poder o que tienen poder, pero es el poder de Satanás. Pero nosotros adoramos al Dios de Israel. Al Dios al quien nadie se asemeja.
por decirlo de alguna manera, horrible, porque no tenemos palabras para hablar de Él. Es como el único en su especie. Pueden levantarse reinos, pueden levantarse políticos, pueden levantarse cualquier tipo de autoridades y nadie es como Él. El Señor es uno y no hay otro. Esto era algo que iba en contra de la cultura grecorromana en que se vivía en aquel tiempo. Y esto es algo que va en contra de la cultura costarricense que se vive en este tiempo. Hay muchas personas que usted les diría, el Señor es uno y no hay ningún otro, y le dirían a usted que están equivocados y me dirían a mí lo mismo. Que hay muchos dioses y que hay personas que confían en esto y hay personas que ponen su fe en esto y que eso está bien. Según lo que acabamos de leer en Deuteronomio y según lo que acabamos de leer en Marcos 12, eso no está bien. No es digno de adoración ninguna otra cosa o ninguna otra persona además que Jesucristo. Oh, y eso también va para cada uno de nosotros, porque puede ser que idolatremos ciertas cosas en vez de idolatrar a Dios. Muchas veces en el mundo antiguo, cuando perseguían a un hombre de Dios, una mujer de Dios, y eran perseguidos, morían como unos mártires, y decían lo siguiente en 1 Corintios 8:6. Decían, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre de quien todo procede y para el cual vivimos, y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Dice el libro de Hechos, no se ha dado un nombre debajo del cielo, ¿qué dice Anita? Por el cual podamos ser salvos. Prender una candela nos va a salvar. Caminar 500 kilómetros nos salvará. No comer ciertas cosas en algún momento nos salvará. Lo que nos salva es que Cristo, el Hijo de Dios, tomó nuestro lugar en la cruz para ser castigado en lugar nuestro. Y si nosotros ponemos nuestra fe en Cristo y lo hacemos Señor de nuestras vidas, si nos arrepentimos de la vida que hemos llevado dándole la espalda a Dios, seremos salvos. Porque Él es el que decide quién es salvo. Porque solo existe un Dios y es Jesús. Entonces, hay que respetar a todas las personas, la Biblia lo dice. Hay que amar a todas las personas, pero cuando se trate de una conversación o cuando se trate de un detalle acerca de Dios, nuestra respuesta es una y nuestra convicción debe ser solo una. Hay un Dios y no hay ningún otro. Hay alguien que es hermoso como nadie lo es de hermoso. Hay alguien que es tan poderoso que nadie se le asemeja. Hay alguien que tiene tanta gracia que nadie se le puede ni siquiera acercar. Porque Él es único. Porque a nadie se le parece. Porque nuestros pensamientos son de aquí. Son altos, pero los pensamientos de Dios, yo eso creía hasta hace como 2 años que me di cuenta que no era así.
Los pensamientos tuyos son aquí, los pensamientos de Dios son mucho más altos. Y yo creía que era como así. Y me he dado cuenta que es así. Porque Dios es único. Porque Dios es el creador, el salvador, el libertador, el sacerdote, aquel que intercede por nosotros. Cuando usted muera, dice la Biblia, y yo, resucitaremos si hemos puesto nuestra fe en Cristo. O sea, no vamos a morir, pero sí vamos a llegar a un juicio. Si a mí me preguntan en nombre de quién vienes, ¿qué voy a responder? ¿Por qué te tengo que dejar entrar aquí? ¿Quién es tu Dios? No, es que yo practicaba unas cosas con los ángeles y unas cosas. Y yo me leía tales libros de autoayuda. Que la librería internacional tiene ahí un montón de estantes. Es que yo estaba concentrado en la inteligencia emocional, que me encanta a mí enseñar ese tipo de cosas de recursos humanos, pero también no sé, del psicoanálisis raro. Freud era mi héroe. Si Freud era su héroe, usted no entra aquí. Porque el único héroe que usted debe de tener y el único héroe que lo va a llevar a la presencia del Padre es Jesús. Porque Él es el Hijo de Dios y solo hay uno. Ven qué interesante lo que se me acaba de ocurrir. Dios es 3 en 1. Entonces, cuando dice, oh Israel, el Señor es uno, está diciendo que el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre son uno. Entonces, lo que yo puedo aplicar a mi vida es seguir el camino del único Dios, seguir su verdad y vivir para Él. No tengo idea por qué, pero les cuento que cuando yo estuve leyendo esto una y otra vez, escucha, oh Israel, el Señor es uno. El Señor es distinto a todo lo que existe de manera incalculable. Se me vino un pasaje. No me pregunten por qué se me vino este pasaje. Bueno, tal vez reconozcan por qué, pero se me vino el pasaje de David con el filisteo. El rey David, que en este momento no era rey, era solo un chiquitillo, se fue y peleó contra el filisteo, que medía como 3 metros, que llevaba 40 días de insultar a todo el pueblo de Israel. Y llega David, que es un machillo muy valiente, agarra 3 piedras y le dice lo siguiente al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor, el Señor de los ejércitos, el Señor de los cielos, a quien tú has desafiado. No hay nadie como nuestro Dios, en poder, hermosura, gracia, en amor y cercanía. Qué rico hubiera estado estar ahí, ¿verdad? Y qué rico haber sido David. Sí, usted mide 3 metros y usted tiene estas armas que son más pesadas que yo. Usted tiene este casco y todas estas armaduras. A mí me trataron de poner una armadura, pero ni me quedó, entonces la dejé ahí. Y solo me trae 3 piedras.
Y usted viene todo matón y tiene 3 metros. Pero lo que usted no sabe es que yo vengo en el nombre del Dios de los ejércitos, en el nombre del Dios de Israel, en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre del que tiene todo el poder del mundo. Entonces, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios estaba con David. Entonces, ¿qué pasó? David le tiró una piedra, le pegó en la frente y se murió inmediatamente el filisteo. Y David agarró una espada y se la metió aquí. Me parece que lo de la espada es importante, aunque le suene muy feo, porque lo que muestra es la victoria poderosa de Dios. Vean lo que dice el Salmo 139, del 7 al 12. Hablando de nuestro Señor. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba, o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Y si dijera que me oculten las tinieblas, que a la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti. Y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Si usted se porta mal, ahí está Dios. Si usted se porta bien, ahí está Dios. Dice mi mamá tiene 2 hermanas, o sea que son 3 hermanas. ¿Vieron qué afilado estoy? Y había una que era la más fiestera de todas. Y dicen que una vez mi abuela las recogía siempre a las 3. Que eso es un buen consejo que yo voy a aplicar. Yo espero que ella nunca vaya a ningún baile, a ningún lugar, ni nada. Pero eso es un buen consejo, siempre ir a recogerlos. Y después poder repartir a todos los amigos también. Entonces estaban en la fiesta, ellos ya había pasado la hora en que ellas tenían que estar afuera para que mi abuela las recogiera. Y Leti, mi tía, y mi mamá se meten en, mi abuela tenía como una vanette, una cosa así. Y Gisela no aparece. Mi abuela se bajó en pijamas y en pantuflas y se puso así en la puerta del baile. Antes había bailes, yo iba a bailes también y a 15 años. Es más, éramos 5 amigos y no nos invitaban a los 15 años porque hacíamos un desastre, pero siempre nos vestíamos con saco y corbata y llegábamos a los 15 años y había uno que bailaba increíble. Entonces le decíamos, ma, usted tiene que entrar, bailar con la quinceañera y cuando ya haya bailado con ella y ella haga amistad con usted o esté sorprendida de su calidad de baile, usted le tiene que decir, hey muchachos, que afuera hay unos amigos míos, usted los deja entrar. Y sucedió muchas veces. Pero entonces mi abuela estaba así en la puerta. Yo me imagino que cuando Gigi vio a mi abuela ahí en la puerta con bata y con pantuflas, seguro no sabía si era una visión o si era, qué era lo que estaba pasando, pero yo me imagino que dio demasiada pena y dio también como un sentimiento como de mi mamá está en todo lado.
Y lo que dice el Salmo 139 es que si subo a lo más alto, ahí estarás tú. Si bajo a lo más bajo, ahí estarás tú. Si voy a las tinieblas, ahí estarás tú. Si voy a la luz, ahí estarás tú. Dios va a estar en todo lugar. Entonces mejor, digo yo, estar en buenos términos con Dios. Rodrigo, ¿cómo puedo estar en buenos términos con Dios? Entréguele su vida. Pero ¿cómo hago eso? Solo dígale: Señor, ya no quiero vivir con mis reglas, quiero seguirte a ti. No entiendo muy bien cómo esto funciona, pero abro mi corazón y te pido que me ayudes a seguirte por el resto de mis vidas. Y ahí Dios va a empezar a enseñarle a usted doctrina. Y dice que lo amen con 4 palabras. Lo interesante de esto, tal vez eso no le parece interesante a ustedes, pero lo interesante de esto es que el Shema en Deuteronomio habla de 3 cosas, pero en Marcos se habla de amarlo con 4 cosas. Versículo 30. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. En Deuteronomio no se habla de mente. Entonces, como para entender bien esto, creo que escribí una frase explicándolo que vamos a tener ahí arriba. Corazón, alma, mente y fuerza. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, lo primero que todo que tenemos que entender es que sí se traslapan un poquito. Cuando hablamos de corazón, consideramos la sede de la vida física, espiritual y mental. O sea, el corazón representa todas estas cosas: la vida física, la vida espiritual y mental. Y aquí vemos cómo se relaciona el alma y la mente. El alma puede significar el principio de la vida o sede de la vida humana interior. Cuando hablamos de la mente, hablamos de aspectos cognitivos, la facultad de pensar y la facultad de razonar. Fuerza, cuando dice que ames al Señor con toda tu fuerza, es quizás el más distintivo, ¿verdad? Amen al Señor con toda su mente, con toda su alma y con toda, ¿cómo? Corazón. Entonces estos se traslapan un montón, pero este es como el más diferente: ámalo con toda tu fuerza. Y es quizás el más distintivo, pero se puede referir a la vitalidad que nos motiva a todos. O sea, no sé ni cómo explicarlo. El corazón está allá adentro y es lo que permite que físicamente vivamos. Entonces, con todo eso, ámalo. Con toda la vida que tenés, ámalo. Con toda la capacidad cognitiva y el razonamiento, ámalo. Y ámalo con vitalidad. Ámalo con pasión. ¿Y sabe qué es lo más interesante de los caminos de Dios? Que yo no puedo hacer ninguna de esas cosas sin pedirle a Él que me ayude a hacerlo. Ámame, ya te ayudo a amarme. Así de dependientes somos del Señor. Señor, quiero amar, esta es la oración: Señor, quiero amarte con todo, con toda, con todo, con todo. Ayúdame a amarte de esa manera, porque yo no puedo por más esfuerzo que haga. Y esto es un poco, vean qué increíble, esto es un poco de cómo Él es el que nos da una pista de que Él es el único, de que no hay nadie como Él. Porque nosotros no lo podemos amar con vitalidad y con fuerza y todo de nuestra parte. Es Él el que nos lo puede permitir.
Hay gente que llega y le pone flores, hay gente que le llega y le pone cosas a ídolos. Y entonces son ellos los que pretenden amar a esa persona. Pero el Dios de Israel es totalmente diferente, totalmente soberano y totalmente poderoso. Entonces, si alguien lo quiere amar, tiene que pedirle a Él que lo ayude a amarlo. O sea, Él es único. Y hay algo interesante aquí, que es que le preguntaron a Jesús cuál era el mandamiento más importante y Él responde con 2. Por eso es que Él es único. Es claro que hay un primero y un segundo, pero yo siento, realmente no importa lo que yo sienta. Esto es lo importante. Pero yo siento, yo creo y estoy seguro que Jesús dice que hay 2 mandamientos. El mandamiento más importante es amarlo con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Ese es el primero, pero hay un segundo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El segundo no se puede dar sin que se dé el primero. Porque el segundo se da como en cascada. Hoy pedí una cascada para que se imaginen cómo el agua cae sobre otra cosa. Vean qué cascada más bonita. Sí, ya hay que poner la cascada. Ahí está la cascada. Yo pensé que me iba a salir ahí adelante. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir con esto? Se ve muy frío, a mí no me gustaría estar ahí. Vean cómo arriba hay agua y cae el agua abajo. Y hay otra parte del agua que cae abajo. Y hay como 3 niveles de agua, como que se viene en cascada. Ese es mi gran descubrimiento. Pero lo que quiero que entiendan es que el primer mandamiento viene como una cascada, es una primera línea, pero la gracia de ese primer mandamiento llega a otro lugar como una cascada, se resbala y lo que hay aquí es el corazón de lo que hay aquí. En el Sermón del Monte dice Mateo 7:12 lo siguiente. Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Cuando se habla de la ley y los profetas, se está hablando de todo lo que no es el Nuevo Testamento. Entonces, de alguna otra manera, Jesús en el Sermón del Monte, por el Sermón del Monte va del capítulo 5 al 7, Jesús está diciendo, vean, todo esto que ustedes saben, todo el Antiguo Testamento, la ley y los profetas que están aquí, los podemos resumir en, ¿qué? Tratar a los demás como queremos ser tratados. Vean lo que dice Levítico 19:18. No seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Deberíamos decirle eso a nuestros hijos. Hoy no hay helados. Yo soy tu papá. Como que daría fuerza, ¿verdad? Pongámoslo otra vez, porfa, Ale. No seas vengativo. Ojo que ya estamos en otra cascada. Ojo que estamos hablando de las relaciones ahora con el prójimo. No seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo
como a ti mismo. Yo soy el Señor, como firmándolo y diciéndole, yo soy el que te digo que hagas esto, no cualquiera. Vean, les voy a decir una cosa. Muchos de ustedes, si no lo saben, se los cuento. Yo he pasado en 2 momentos de mi vida por una depresión fuerte. Entonces a veces me agarra la chiripiorca. Pero, porque me agarra como ansiedad y me agarra como miedo a veces de enfrentar el día y verdad, no sé cómo explicarles, pero Dios me sostiene siempre. Y si usted está pasando por eso, Dios la va a sostener. Dios lo va a sostener. Dios nos estira, nos pasa por el fuego con un propósito, pero Dios no nos rompe. Y de esto se los digo, les acabo de decir una gran cosa, pero solo para decirles algo. Yo tengo problemas con todas estas cosas, pero yo no me veo como menos. Mi lucha no es esa. Mi lucha son otras. Hay personas que sí se ven un poquito como menos. Pero la mayoría de personas nos amamos de una manera increíble. Digamos, Mike se ama a él de una manera increíble. Posiblemente Mike no ame a alguien tanto como a él mismo. Y usted también. Usted se ama tremendamente. Usted va a Multiplaza y se compra unos zapatos lindos porque se ama. Usted ve esa serie en Netflix que le encanta porque se ama. Hoy voy a pasar por una pizza. ¿Por qué? Porque me amo. Entonces Jesús dice, así como usted cuida de usted mismo, así como usted se ama tanto, así como usted se chinea tanto, hágalo con los demás. Nosotros tenemos este mandamiento, el que ama a Dios, que también ame a su hermano. Amar a Dios viene del decálogo. El decálogo son los 10 mandamientos. El primer mandamiento es ese. Y es interesante, muchos de ustedes saben esto. Los primeros 4 mandamientos de los 10 mandamientos tienen que ver con nosotros y Dios. Y los otros 6 mandamientos tienen que ver con nosotros y los demás. Ahí está la cascada. 4, 6. Estos 6 no se pueden dar sin estos 4. No hay modo de saltarse el amor a Dios para amar a los hermanos. Primero tengo que recibir amor de Dios y de otros para darle a los otros. Nosotros les estoy dando una frase de Francis Schaeffer que dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. 1 Juan 3:14. Aquí estamos hablando de amor ágape. La Biblia habla de varios tipos de amor, amor filos, amor de amistad, amor sexual, pero aquí está hablando de amor fraternal, de hermanos. Yo tengo hermanos en la fe, muchos, todos ustedes. Tengo muchos hermanos en la fe que son demasiado cercanos a mí.
Y gracias a Dios, antes de ser cristiano tenía muchos amigos. Yo creo que uno de esos amigos no puede llegar a amarme, por más que fuimos amigos por 20 años, como tal vez Eduardo pueda llegar a amarme si seguimos caminando juntos en la fe. Porque nosotros en nuestra muerte, cuando estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados, cuando no conocíamos a Cristo, cuando no éramos hijos de Dios, amábamos. Pero ahora que Cristo murió por nosotros y nos enseñó lo que es el verdadero amor, ahora podemos amar. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que amamos a los demás, que amar a otros de verdad, amor ágape, incondicionalmente, amamos a otros. Esta es una muestra de que hemos pasado de muerte a vida. O sea, que si usted no es una persona amable, no estoy hablando sino amable, de que te amen, puede ser que no haya pasado a vida. Si usted es una persona que constantemente tiene rencor, si usted es una persona que constantemente le cae mal la gente, puede ser que usted no haya pasado de muerte a vida. Me cae mal, ¿verdad? Y yo conozco, yo cometo a veces el error porque no somos perfectos. Somos convertidos y pasamos a vida, pero no somos perfectos. A mí me cae mal esa gente. ¿Y vos quién sos para que te caiga mal esa gente? ¿Verdad? Es el que no ama de una manera incondicional, es que no ha conocido al Señor. Peterson dice, Eugene Peterson, la manera en que sabemos que hemos sido transferidos de la muerte a la vida es que amamos a nuestros hermanos y a nuestras hermanas. Alguien que no ama es tan útil como la muerte. Cualquiera que odia a su hermano o a su hermana es un asesino. Y ustedes saben muy bien que la vida eterna y el asesinato no van juntos. Jesucristo, Sermón del Monte, ustedes están familiarizados con el mandato antiguo, no matarás. Pero yo les digo, ustedes escucharon, pero yo les digo, que cualquiera que esté enojado con un hermano o hermana es culpable de homicidio. No llames idiota a un hermano como si eso no importara. Vean lo elevado que es para Dios el amor entre nosotros. ¿Verdad? Y ustedes saben lo que ahí en Mateo no solo dice idiota, sino que dice un par de palabras como no se hablen así, no se enojen así. Dice la palabra de Dios, no te acuestes bravo con alguien, no te acuestes enojado con alguien. ¿Por qué? Porque si guardamos ahí rencor, si guardamos ahí algo, va a ser muy peligroso. Y una característica del hijo y de la hija de Dios es que no guarde esas cosas. Si usted está guardando rencor con alguien, si usted tiene un problema con alguien, baje la guardia. Y vaya a decirle, mira, lo hiciste mal, hiciste que mi familia sufriera, pero le estoy pidiendo a Dios que quiero perdonarte. Esa es la diferencia de alguien que pasa de muerte a vida. Esta no es la palabra, pero Romanos dice, no te enojes con nadie hasta donde de ti depende. Estén en paz con todos hasta donde dependa de ustedes.
O sea, yo puedo llegar y pedirle perdón al que también le hice daño. Y si él me dice, jale, a mí no me venga con eso. Está bien, solo te quería pedir perdón porque quiero honrar a Dios. Si no quieres perdonarme, me voy. Pero eso es lo que caracteriza a un muerto y a uno vivo. O a alguien que tiene el corazón endurecido y alguien que está viviendo la libertad de Cristo. Perdone. Sí, déjate esa plata. Si no es que usted la necesita para comer, ¿verdad? ¿Sabes qué? Ya. Perdóname. Yo sé que yo fui el que inicié esto. Arranquemos de nuevo. No le digas idiota a nadie. Eso es lo que está comunicando, es un montón de cosas. Hasta en la calle, ¿cómo manejan? ¿Cómo manejamos? Espero que esto no insulte a nadie ni le caiga mal a nadie. Simplemente lo estoy dando como un ejemplo. Me imagino que todos ustedes se dieron cuenta lo que pasó en Santana esta semana. Un señor que le quitó la vida a otro. ¿Ok? ¿Estamos claros? Todos saben qué fue lo que pasó. Ese señor que disparó 14 veces estuvo un buen tiempo en un estudio de Biblia. Yo no lo conozco, pero uno de mis mejores amigos lo conoce y estuvo en un estudio de Biblia por mucho tiempo. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo? Tal vez no era cristiano, o tal vez su corazón se había endurecido de tal manera que ya estaba perdido. Ya no le importaba nada. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo que a nosotros nos pase eso! ¡Qué miedo que alguien nos pite y nos bajemos del carro! Es que podemos estar en el bote en cualquier momento, en la cárcel. Todos creyeron que íbamos a ir a un crucero o algo así. Entendamos lo que Jesús está diciendo. No le digas idiota a nadie. A mí ella me dice, es que no puedo decir esa palabra, pero a mí ella me dice, papi, no digas esa palabra. Y yo le digo, sí, mi amor, tenés razón. La palabra no es mala, pero como que si uno sigue diciendo esa palabra o si uno se permite seguir diciendo ciertas cosas, como que se va resbalado a un lugar donde uno no tiene que estar. Y por eso es que Jesús profundiza y dice, ustedes escucharon, pero yo les digo, ustedes escucharon, pero yo les digo, el que tenga relaciones con una mujer que no sea su esposa está cometiendo adulterio. Pero ahora yo les digo que solo hay que verla. Eso muestra lo que es pasar de muerte a vida o, creo yo, lo que es tener un corazón tierno y suave y estar caminando con el Espíritu. Ustedes están familiarizados con el mandato antiguo, no matarás. Yo les digo que cualquiera que esté enojado con su hermano o su hermana es culpable de homicidio. No llames idiota a un hermano como si no importara. Y viene el final del texto. Llegamos hasta el versículo 30 y 31. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ya sabemos qué significa eso. El segundo es ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Ya sabemos qué son esos dos mandamientos. Y el final del texto dice así:
Bien dicho, maestro, respondió el hombre. Tienes razón al decir que Dios es uno solo y que no hay otro fuera de él. Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. O sea, antes de cualquier cosa, como aquí traían sacrificios y holocaustos y quemaban cosas y traían corderos para agradar a Dios, antes de cualquier cosa de esos, es más importante amar al prójimo como a uno mismo. Es más, le dicen la regla de oro, ¿verdad? Al ver Jesús que había respondido con inteligencia, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y desde entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. El texto termina con una buena relación entre Dios y él. Y a mí se me hace que él encontró al Señor porque tenía claro los primeros dos. Y de los dos también sale la cascada. Entonces yo me hago una pregunta. Rodrigo, ¿usted quiere a su esposa como usted se quiere a usted mismo? ¿Usted quiere a su pastor como usted quiere a usted mismo? ¿Por qué se ríen? Solo en serio. ¿Usted quiere a su esposa como usted mismo y a su hija? Ayer iba a hacer algo terrible y se me acaba de olvidar, pero estoy seguro que era un muy buen ejemplo. No sé, tenía que ver algo como con mi hija, como que yo le compré unos churros ayer en la tarde y ella me pidió que fuéramos a ver una película a la casa. Y yo estaba pensando que me iba a hacer unas palomitas, creo que fue esto. Y por mi mente pasó 500 veces no darle palomitas a mi hija. No compartirle. Así de pecador es su pastor. Ya se comió un churro, ahora yo me como todas las palomitas. A usted le pasa lo mismo y yo sé, porque la Biblia lo dice. Como usted se ame, ame. O entienda que Dios lo ama perfectamente, incondicionalmente. Y entonces, como Dios lo ama de esa manera, puede usted amar incondicionalmente. Y amar incondicionalmente es, no me importa lo que usted me haga, no me importa lo que usted me diga. Yo he tomado una decisión que es amarte. El amor es una decisión. Y es bonito porque es una decisión, pero como que detrás de la decisión vienen los sentimientos. ¿Saben de lo que les estoy hablando? Como, no quiero hacer ejercicio, pero estoy haciendo ejercicio y ahora me siento bien. Pero para todo esto es necesaria la cruz, es necesaria que Dios nos ayude a amar, que Dios nos ayude a hacerlo. Si aceptamos su gran amor, podremos dar su gran amor. Les quiero terminar el mensaje con una pequeña historia. Un capellán del regimiento estaba hablando con un soldado en un hospital. Un capellán es una especie de pastor que había en los ejércitos y en los diferentes batallones. Entonces, un capellán de cierto regimiento estaba hablando con un soldado en un hospital. Le dijo que había perdido un brazo.
para una gran causa. El capellán está tratando de animarlo, ¿verdad? Y darle consuelo. Has perdido tu brazo, pero lo perdiste por una gran causa, le dijo el capellán para consolarle. Y el soldado le dijo, no, con una sonrisa. Yo no perdí mi brazo, yo lo di. De la misma manera Jesús hizo con su vida. Jesús no perdió su vida. A Jesús no lo mataron por coincidencia o porque los judíos eran muy malos. Jesús dio su vida por nosotros. Y eso es lo que hace toda la diferencia. Y eso es lo que nos deja y nos prepara y nos fortalece para poder amar a Dios con todo, con toda, con todo, con todo y a nuestro prójimo.